quiero hacer un repaso así rapidito de la prédica del jueves para las personas que no vinieron el jueves y las personas que nos están viendo por televisión, para que encajemos, porque hoy voy a terminar. No puedo repasar en una hora, ¿verdad?, todo, así que para que ustedes tengan la serie completa, tienen que llevarse los CD o los DVD del jueves. Marlon, tú que estás encargado en la librería, por favor, rebájale drásticamente los precios a los DVD y a los CD para que sean accesibles a toda persona, ¿ok? Por favor, queremos que se lleven esos CDs. Entonces, quiero hablar de la fe. Hablar de la fe es como hablar del oxígeno para nosotros. La fe es un elemento tan importante y es tan vital, y es por eso que es muy necesario que pongamos atención, porque la fe es donde basamos nuestro cristianismo, porque no vemos a Dios, no podemos tocar a Dios. Dios es espíritu, Dios no es blanco, no es negro, no es chino, no es latino, Dios es espíritu, y los que lo adoramos en espíritu y en Cristo. Entonces es muy importante que yo tenga un entendimiento exacto, pleno, cabal, perfecto de la fe, porque en eso estoy basando mi relación con Dios y con mis semejantes. Hablar de la fe es hablar de la misma esencia del cristianismo. Pareciera fácil porque todo mundo habla de la fe, pero yo hoy me doy cuenta que no es tan fácil. ¿A qué nos referimos cuando nos estamos refiriendo de la fe? Fe es más que una creencia, es más, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Fe es más que dogmas, ¿sí? Fe es más que doctrinas. Tengo dogma, tengo doctrina, tengo creencia, yo tengo fe, pero la pregunta es, ¿cómo sé si esa es la fe verdadera, la fe de Dios? Voy a hablar de dos tipos de fe. Está la fe inicial, la fe de evangelismo, la fe para creer en Cristo, la fe para recibir mi milagro, para recibir mi rompimiento. Esa es la fe de los evangelios. Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, para el que cree todo es posible, ¿sí? Yo tengo que poner mi fe y depositar mi fe. Y Jesucristo decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. La fe de los evangelios. Podemos decir una fe inicial, digan fe inicial. Esa es la fe que todos empezamos en el camino del Señor. Es una fe para recibir milagros. Yo he hablado con muchos de ustedes y he ido a comer y a cenar y a sus casas, y ustedes me hablan de milagros, milagros médicos, milagros financieros, una intervención divina en lo natural, y creemos en los milagros. Somos una iglesia que creemos en los milagros y vamos a seguir orando y vamos a seguir creyendo en los milagros, ¿sí? Pero tenemos que entender, iglesia, que en el día de hoy hemos escuchado tantas opiniones acerca de la fe, que hemos llegado a pensar que fe es el anhelo, el fuerte deseo que yo tengo de recibir algo de parte de Dios. Eso es lo que se nos ha hablado, lo que significa de la fe. ¿Será que el objeto de mi fe es verdaderamente fe? ¿Será que Dios me lo va a dar porque yo se lo pido con un ardiente anhelo y lo creo? ¿Estará bien puesta mi fe en esto? ¿Será la fe la palabra que yo declaro? Porque hace unas décadas atrás se propagó y se puso de moda algo que se llama la palabra de fe, the word of faith con Kenny Hagin, que si yo veo algo, yo hablo algo, yo lo declaro y Dios me lo va a dar porque yo lo vi, porque yo lo creí, porque yo lo declaré, Dios me lo va a dar. Muchas veces hacemos doctrina una experiencia personal. Aprendimos con el profeta Jonathan que no podemos hacer doctrina una experiencia personal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el famoso declarar y obtener. Vemos en la Biblia que Dios le dijo a Moisés, declara con tu vara y toma autoridad y el mar rojo se abre. Pero Dios se lo dijo y él fue obediente, obedeció la voz de Dios con fe. Lo vemos en Ezequiel que dijo, profetiza sobre los huesos secos, y él profetizó. Acuérdense que Dios iniciando el movimiento, y ellos obedecieron a Dios. No es porque se les dio la gana.
Vemos en el libro de Romanos que dice que Dios también llama a las cosas que no son como si fueran, hablando de Abraham y hablando de Sara, que ya estaba como muerto, y da vida a los muertos. Pero nosotros, de nuestra iniciativa, queremos llamar las cosas que no son como si fueran, esperando que Dios haga un milagro. Si Dios te dice, llama las cosas que no son como si fueran, hazlo, y Dios va a respaldar su palabra, pero Él te lo tiene que decir. Entonces, el declarar por el ardiente deseo que yo tengo de recibir algo no es verdaderamente fe, ni tampoco declarar las cosas que no son como si fueran, porque no es una doctrina, es algo que Dios le dijo a un individuo en una situación específica. ¿Vamos bien por allá? No es de lo que yo lo declaro, lo creo y lo obtengo. Miremos la sanidad, miremos los milagros, miremos la primera sanidad. Es muy importante el primer milagro, la primera vez que la Biblia enseña algo, porque de ahí se va a basar todas las otras, los otros conocimientos, las otras verdades y las otras revelaciones. La primera vez que hubo un milagro, ya que los apóstoles estaban sin Jesús, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, Juan y Pedro yendo, ¿verdad?, al templo, yendo a la puerta. En la puerta la hermosa miraron a un cojo de nacimiento y él les pidió dinero y ellos le dijeron, en otras palabras, te vamos a dar más que dinero, te vamos a dar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? La plenitud de Cristo, y Cristo lo restauró, porque cuando Cristo viene a nuestro ser, nos restaura espíritu, alma y cuerpo por completo, ¿sí? Y cuando los llevaron presos, ¿sí?, por el milagro que habían hecho, porque ya estaban sacando a la gente de la ley, del Torá, de servir a los barbudos, porque vieron que Dios estaba vivo y que Dios estaba obrando. Los religiosos de ese tiempo, los saduceos, los fariseos, lo llevaron al concilio y le dijeron, explícanos qué pasó. Ahora ellos tienen que explicar el milagro, y lo primero que hacen los apóstoles, se salen de la escena y le dicen, pero ¿por qué se sorprenden de este milagro como que si nosotros lo hubiéramos hecho? Jesucristo, el Dios de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, fue el que hizo este milagro. Y continúa en el versículo 16, dice, por la fe en el nombre de Jesús. Estamos leyendo, iglesia, en el libro de Hechos 3:16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esa fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo y les consta a todos ustedes. Es una fe buena, es una fe de milagros, es una fe inicial. Pero escúchame, no es mi palabra declarada. Los discípulos no dijeron, porque yo tuve fe y oré con fe, este se sanó. Porque yo dije y hablé las cosas que no son como si fueran. Yo sé que estoy matando algunas vacas sagradas para muchos de ustedes que nos han enseñado así. Yo fui enseñado así, muchas veces enseñé así, pero ahora Dios está transformando nuestra revelación, nuestro entendimiento para ser más claros y más precisos para lo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos acá? Digan, fe para milagro. Es buena, es bíblica, la necesito. Pero no es la fe en la que vas a basar tu cristianismo ni tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque a veces suceden los milagros y a veces no suceden los milagros. A veces Dios contesta diciendo sí, a veces Dios contesta diciendo espera, a veces Dios contesta diciendo no, o a veces Dios contesta diciendo todavía no. Entonces yo no puedo basar mi fe en algo que sea circunstancial, una enfermedad, problema matrimonial. Todo lo que va a pasar tarde o temprano es circunstancial. Mi fe no puede estar basada en eso. Estoy hablando de la fe que es la relación con Dios, la fe para creer en la palabra de Dios. No puedo ni podemos fundamentar nuestra vida en esa clase de fe. Que Dios me resuelva, que Dios me sane, que me liberte, que Dios me libre. ¿Y qué tal si Dios no lo hace? Se te desploma la vida y se te desploma la fe, y mucha gente se aleja de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le respondió, porque Dios no le salvó, porque Dios no le sanó. Y a veces perdemos seres queridos, a veces perdemos tesoros.
Y ahí es donde el enemigo viene a decir, mira, tu Dios, tanto que lo serviste, tanto que le diste, no te resolvió. Porque estamos fundamentados en una fe que tiene que ver con algo circunstancial. Y si ponemos nuestra fe en milagros o en que Dios me tiene que resolver el problema como yo quiero, cuando yo quiero, nos vamos a desilusionar tarde o temprano. Un ejemplo clásico. Los puertorriqueños tuvieron fe cuando venía Irma y no entró Irma. Cuando venía María pusieron más fe. ¿Y qué pasó con el huracán? Lo destronó, lo destruyó, lo derribó. ¿No tenían fe los puertorriqueños? Sí, la misma fe que la primera pusieron para la segunda, pero el huracán pasó por en medio. ¿Me están entendiendo? Ellos no podemos poner nuestra fe en circunstancias. No podemos poner nuestra fe que si Dios me resuelve o no me resuelve. Entonces, hay otra dimensión de fe, la cual sí vamos a basar nuestra creencia, nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios, que el libro de Judas la llama la santísima fe. Vamos a Judas capítulo 12. Para los nuevos, esto no es Judas el que traicionó a Jesús, esto es Judas Tadeo, uno de los 12. Judas significa uno que adora, uno que alaba a Dios. Judas 20 y 21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Aquí hay una fe en la cual sí vamos a edificar nuestra creencia, nuestra esperanza, nuestro cristianismo. Judas la llama la santísima fe. Esta fe sí sirve como fundamento para edificar lo que tú quieras encima de esta fe. Esta fe descansa en 4 elementos básicos. Se debate entre lo visible y lo invisible. Es una fe que se debate entre lo temporal y lo eterno. Es una fe que se debate entre lo interno y lo externo. Es una fe que se debate entre lo sensorial y lo espiritual. No voy a repetirlo porque esto lo prediqué el jueves pasado. Dile al vecino, hubieras venido el jueves pasado. Entonces, entonces ya con esta fe de fundamento podemos ir al libro de Hebreos, con esta fe sólida, esta fe firme, y entonces ahí sí podemos basar todo nuestro cristianismo y edificar sobre la santísima fe todo lo que queremos edificar. Hay una santísima fe la cual tú puedes arrojar con toda confianza, con toda tu esperanza que Dios no te va a defraudar. Entonces vamos al libro de Hebreos, donde habla sobre la fe. El libro de Hebreos habla sobre la supremacía de Cristo. El libro de Hebreos tiene que ver con los antiguos pactos, el nuevo pacto, el antiguo pacto. El libro de Hebreos tiene que ver con el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec, ahora el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Entonces, el escritor de los Hebreos, que la Biblia no dice quién es, se cree que es Pablo, ¿sí? Le está le está dando una palabra a aquellos que han abrazado la fe, que fueron salvos porque creyeron que Jesús era el Mesías, porque fueron salvos no por las obras de la ley, sino que pusieron su confianza en que Cristo murió por ellos, el Espíritu Santo vino, dejaron atrás, ¿verdad?, todas las creencias de la Torá y del judaísmo. A ellos se está dirigiendo el escritor de Hebreos, ¿sí? Pero ellos estaban tentados a dejar la gracia y regresar al nuevo pacto, porque Pablo decía, me temo que después de mi muerte, imagínate, Pablo no le tenía miedo a nada ni a nadie. Estuvo náufrago 3 días, lo azotaron, se iba solito a las ciudades de Atenas, se enfrentaba con la diosa Diana, con todos los demonios, con todos los fariseos, no le tenía miedo a nada. Lo único que le tenía miedo era a los fariseos, a los judaizantes, que después venían con una doctrina que les decía, ok, creen en Jesucristo, pero tienen que obedecer los rudimentos de la ley, tienen que volver a
observar la luna nueva, las fiestas judías, el pacto antiguo. Eso era lo que le tenía miedo el apóstol Pablo. Hebreos tiene una advertencia, ¿sí?, para aquella persona que quiere regresar atrás. Y vamos a dejar que la misma palabra se explique a sí mismo. Hebreos 10:26. No hemos entrado a Hebreos 11 que habla de la fe. Hebreos 10:26 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Para los que no están escribiendo, diga: ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Aquí puede haber confusión si no sabemos interpretar la Biblia. Hay que ver a quién él está escribiendo, de qué se está tratando la carta. Porque la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Pero Hebreos está diciendo que ya no queda sacrificio por los pecados. ¿A qué se está refiriendo? La carta a los Hebreos no se está refiriendo a los pecados individuales, el mentir, el robar, el esto y lo otro. Ustedes saben todos los 10 mandamientos. Se está refiriendo al pecado de volver atrás al judaísmo después de que hayan abrazado la gracia de Jesús. Jesús dio su vida y por gracia somos salvos. Si yo regreso a la ley, estoy despreciando el sacrificio de Cristo. Ya no queda holocausto, ya no queda sacrificio para mí. Eso es lo que está hablando el escritor a los Hebreos. El pecado. Iglesia, ¿sabes por qué? Esto es muy serio. Esto es casi tan serio como blasfemar contra el Espíritu Santo. Hebreos no está hablando de los pecados individuales, sino advierte de un pecado que nos priva de toda la gracia, que es el pecado de regresar atrás, de deslizarse y volver nuevamente al judaísmo, volver al viejo pacto. Y alguien dice: pastor, pero ¿cuál es el problema? Si todo es la Biblia, los 66 libros, y la palabra de Dios dice que toda la escritura es buena para esto, para aquello, para lo otro. Yo le pregunté eso al Señor y esto me contestó el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Hay una diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está el libro de Génesis, la creación, hay profecía, están los profetas, hay muchas cosas preciosas, pero yo lo que estoy hablando es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, solo con el pueblo de Israel. Ahí tú no eres, ni eras, ni estabas en ese tiempo. Por eso Pablo dice que ya no hay judío, no hay griego, no hay sabio, no hay indocto, todos somos uno en Cristo. Entonces, mira lo que dice Romanos 7, capítulo 7, Romanos 7, 7. Yo te lo voy a leer, tú no lo vas a ver ahí porque esta es revelación nueva. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y termina así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Cristo. Dice que cuando Cristo murió, murió la ley. ¿Lo dice o no lo dice? Versículo 4. Así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Digan: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Está muy claro, Hebreos capítulo 7, versículo 4. Entonces, ¿para qué vamos a regresar al judaísmo? Porque vamos a abrazar aquello que para Cristo dice que ya quedó consumado. Él es el autor y consumador de la ley también. Él terminó la ley. Ahora estamos en un periodo que se llama la gracia. Digan: la gracia. Es linda la ley. Es lindo lo que escribió Moisés. Dios, el Espíritu Santo le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, tú le harás frente. Ahora nos dice que nos esforcemos en la gracia.
¿Por qué? Porque en Cristo ya está todo hecho, ya está todo ganado. Él venció a los principados, a las potestades. El diablo está debajo de nuestros pies. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás. Cuando tenemos puertas cerradas, cuando estamos en obediencia, cuando caminamos en paz, el diablo no tiene parte ni suerte. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. No dice hagan guerra espiritual, ayunen y clamen para que caigan todos los brujeros de esta ciudad y vamos a levantar ayuno y oración para que crezca la iglesia. No, dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hemos gastado tanto tiempo, dinero, energía, palabra, predicación en guerra espiritual cuando el diablo está derrotado. Y está en la Biblia. Despojando a los principados y las potestades, los expuso públicamente. Y Jesús, cuando fue levantado, dijo: les entrego todo lo que obtuve, le quité las llaves a la muerte, el Hades ya no tiene poder. Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Iglesia, tú tienes que ser el hombre más feliz, la mujer más feliz, porque no mirarás la muerte. De este cuerpo pasarás a otro cuerpo glorificado. Amén. No te preocupes, ya tenemos la corona de la vida porque Cristo la ganó por nosotros. Ahora, en este contexto del no volver atrás, en el capítulo 10, en Hebreos 10:32 dice, los vuelve a animar. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, están hablando de la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Sostuvieron una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegrías, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Lo que está diciendo, cuando ustedes se entregaron a Cristo, los judíos le hicieron de todo. Muchas veces sus padres les quitaron la herencia, los despojaron de su herencia, los vituperaron, sufrieron. Se recuerdan, le está hablando el autor de los Hebreos a estos hebreos que querían, que estaban siendo tentados por el diablo a regresar a la ley. Entonces, la revelación del nuevo pacto, dice el escritor, les trajo mucha lucha y mucho sufrimiento, porque iba en contra de lo que ellos habían creído por 400 años, ¿verdad? Por 4,000 años habían creído en la ley. Entonces tenían una cultura, era su vida, era lo que comían, lo que vendían. En aquellas religiones monoteístas que no son cristianas, la religión dicta la cultura, dicta lo que van a comer, lo que van a hacer. La religión les dice a quién elegir de presidente, de rey, si van a ir a la guerra. Lo mismo sucedía con ellos, ¿sí? Iglesia, cuando estamos siendo perseguidos por lo que creemos, es indiscutible que va a venir el desánimo. Por eso el escritor a los Hebreos les dijo, no pierdan la confianza, no pierdan el ánimo. Ese es el peligro para nosotros los cristianos, porque hay una gran tendencia a desmayar cuando hay demasiados ataques a nuestra vida. Versículo 36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Y Dios nos está diciendo a nosotros como New Hope, necesitamos perseverar. Y que tú me estás viendo por televisión también, si estás pasando por problemas duros, difíciles, la Biblia nos manda a perseverar, a continuar, a no tirar la toalla, a no negarnos, a no irnos atrás, a no regresar al mundo ni cambiar a otro sistema de creencias. Ahora, con esto que hemos establecido, vamos a entrar a Hebreos 11, que habla de la fe. Hebreos 11, en la Reina Valera, en NVI, Nueva Versión Internacional, dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La Reina Valera lo dice de otra manera. La Reina Valera dice, es pues la fe
la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Pero quiero enfatizar en algo. Muchas veces nos han predicado, hermano, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Así que estás pasando por problemas, estás pasando por circunstancias, estás pasando por vituperios. Tú tienes que, en el nombre de Jesús, aferrarte, tienes que tener la certeza, tienes que esperar que viene el rompimiento. A la verdad, Hebreos 11:1, ¿sí? La interpretación que nos han pintado es, Hebreos 11:1 no es otra cosa, erróneamente es que el hombre le pide a Dios, Dios escucha la oración y Dios responde y el hombre recibe. Así es como hemos aprendido Hebreos 11:1. A eso le hemos llamado fe. Para muchos este concepto de la fe lo toman para animar a alguien que está pasando por problemas. Mira, recibe el milagro. Ten fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que estás esperando. Y hemos creído erróneamente que la fe tiene que ver con el hombre pidiendo y Dios respondiendo. Y como pedí con fe, lo obtuve y gloria a Dios, Dios es bueno. Déjenme decirle que el escritor de Hebreos 11:1 no está hablando de la fe de milagros. No está hablando de la fe que el hombre le pide a Dios y Dios responde al hombre. Hebreos está enseñando, Hebreos 11, el capítulo entero, va a enseñar, ¿sí?, de un Dios que le pide al hombre, escúchame bien, el hombre le ofrece y Dios lo recibe y le es contado por fe. Hebreos 11, el capítulo completo, se trata Dios pidiéndole al hombre, el ser humano entregándole a Dios, Dios recibiendo en fe lo que le pidió y eso les cuenta por justicia y por bendición para ellos. ¿Sí? Tenemos que estar muy seguros, iglesia, porque a veces decimos, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, ¿qué no se ve? La certeza de lo que se espera. La pregunta es, ¿qué se espera? Y lo sacamos de contexto y decimos, lo que espero es el milagro, es el rompimiento, es la sanidad, es la liberación. Y lo que no se ve es que yo estoy embarazado de aquel milagro y cuando se manifieste se va a ver. Equivocado. Si leemos el libro de Hebreos capítulo 10, el 11 y el 12, no tiene que ver nada con esa revelación de la fe que nos han vendido. Ojo, no es malo ni es antibíblico pedirle a Dios y creer para una fe de milagros. Lo que yo estoy diciendo es que Hebreos 11 no está hablando de la fe de los milagros. No está hablando de la fe de los evangelios. Pon tu confianza, cree, pídete en fe. Para el que cree todo es posible. Todo eso tiene su lugar, pero yo no puedo basar mi confianza en Dios en los milagros, porque a veces suceden, a veces no. Dios se reserva, ¿sí?, el derecho a quien Él quiere, cuando Él quiere hacer los milagros. No consta de nosotros. Vamos a pedir por fe, yes. Vamos a orar por fe, por supuesto, con toda la fe, creyendo que lo vamos a recibir. Vamos a orar con fe definitivamente, pero no voy a poner mi confianza si recibo o no recibo el milagro de parte de Dios. ¿Estamos acá? Les repito, el escritor de los Hebreos no es un evangelista tratando de ganar almas para Cristo. Es un apóstol poniendo un fundamento de la fe sólido. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy comunicando? Porque comunicar no es hablar, no es decir algo. Comunicar es lo que te entienden. ¿Me están entendiendo? Una persona solo, Chacón. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Seguimos? Que si no repito, porque me interesa mucho que entendamos, que tengamos revelación de esto. Ok, Hebreos 11:2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, no la fe que yo pido, no la fe de milagros, sino la fe que Dios me pide y yo entrego y Dios lo recibe. Hay una dimensión de fe que nos aprueba delante de Dios. No es la fe circunstancial, sino como llama Judas, la santísima fe. Versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue tomado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve.
Otra vez, ¿qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? El universo. Yo no veo, yo no estuve cuando Dios hizo el universo, pero yo creo que lo hizo y eso me cuenta por fe. ¿Estamos acá? No es la expectativa de que algo suceda, no es la certeza de que algo vaya a suceder. Ya sucedió, Dios hizo el universo. La palabra de Dios es un hecho inmutable y absoluto. Muchos están yendo, creo que lo está aburriendo la fe, pero bueno, a mí no. Entonces lo que veo en este caso es, que yo tengo que creerle a Dios aunque no haya visto lo que Él haya hecho. Versículo 4, por la fe Abel ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, todavía habla su fe. ¿Quién pide allí? Dios. Dios le pidió a Abel. ¿Se da cuenta que Abel no ha pedido nada? Versículo 5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Otra vez, ¿Enoc le pidió algo a Dios? No, Dios le pidió a Enoc, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le agradó? Lo hablamos siguiente en el versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Aquí no hay tal cosa como lo veo, lo declaro, lo establezco y Dios me lo va a dar. Está hablando cuando Dios hizo los cielos, la tierra, el firmamento. Está hablando cuando Dios le ha pedido cosas en este caso a Abel, en este caso a Enoc, ¿sí? La fe no es, yo no tenía dinero y le creía a Dios y le pedí, Dios me lo dio. Esa es una fe de milagro, es una fe para basar mi cristianismo. ¿Estamos acá? Versículo 7, por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por Dios. Mira lo que dice, por la fe advertido de las cosas que aún no se veían. ¿Qué no se veían? La lluvia. Nunca había llovido en ese tiempo. Nadie había visto lo que era la lluvia, sino que caía un rocío. Pero él le creyó a Dios. ¿Qué le pidió Noé a Dios? Nada. Dios le pidió a Noé que construyera un arca. Aunque él no sabía lo que era la lluvia, él le creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, Noé conoció la gracia antes de que Jesucristo se había revelado. Por esa fe fue que agradó a Dios, no porque Dios le dio algo. ¿Estamos acá? Versículo 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fue lo que hizo Abraham, el padre de la fe? ¿Porque le pidió muchas cosas a Dios y Dios le entregó todo? No, porque fue obediente. Le dijo, vete de tu casa y de tu parentela a un lugar, dice la Biblia, que ni siquiera sabía a dónde iba. Solo la fe que te hace obedecer cosas locas y extrañas a la lógica es la fe que agrada a Dios. ¿Estamos acá? Dejó sus comodidades atrás por fe para agradar a Dios. Versículo 9. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es el arquitecto y constructor. Familia, ¿qué esperaba Abraham? ¿Que le aumenten el sueldo? No, ¿verdad? ¿Dónde puso toda su confianza, toda su ficha? En una ciudad que Dios era el edificador, una ciudad de cimientos sólidos. Está hablando de la Nueva Jerusalén, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que espera tu fe? ¿El sueño americano? ¿O el sueño de Dios? ¿La tierra prometida o la Nueva Jerusalén? Donde Dios es el autor y el constructor de esa ciudad. ¿Estamos ya solidificándonos en una fe sólida? 11, versículo 11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de Sara misma, que era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa.
Aquí él recibió algo, no porque le pidió, sino porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Consideró fiel al que le había hecho la promesa. Vamos acá. Versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Escúcheme bien, todos estos hombres de fe que habla Hebreos 11, ellos vivieron por la fe. Ellos no vivieron teniendo fe, vivieron por la fe. Su fe era estilo de vida. No tenían fe para recibir un milagro, para recibir un rompimiento, para recibir una sanidad. Vivieron por la fe, creyendo en Dios sin haber visto a Dios. ¿Estamos acá? Versículo 14, al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habían tenido la oportunidad de regresar a ella. O sea, ellos sabían que había una patria celestial, ¿verdad que sí? Ahí estaba su certeza, ahí estaba su convicción en las cosas que no se ven. Versículo 16, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Pueblo, gente de Dios, déjeme decirle, esta es la fe que Dios honra. Esta es la dimensión de fe que la iglesia tiene que entrar. Tenemos que predicar de esta fe, tenemos que hablar de esta fe, no una fe circunstancial, sino una fe donde sabemos que Dios nos ha prometido una vida mejor allá en el cielo. Porque si pensamos, yo voy a venir al evangelio y a veces evangelizamos, viene a Cristo, vas a tener dinero, no vas a tener problemas, todas las cosas van a estar bien. No, muchas veces tenemos persecución, muchas veces pasamos pruebas, circunstancias duras, difíciles. Entonces nuestra fe no puede estar edificado en mi confort, en lo que Dios me dé. Mi fe tiene que estar edificada que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, y que nos ha hecho una promesa a través de Jesucristo, que cuando partamos de esta tierra entramos a su presencia, y esa es la fe sólida que podemos edificar cualquier cosa basado que Dios es Dios, que Él no miente y que lo que la palabra de Dios establece es verdad. Tiene autoridad la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Más allá de circunstancias terrenales, de circunstancias personales. Una fe basada en Jesucristo. Si tuviéramos que definir la fe en el nuevo pacto, yo diría que la fe prácticamente es el evangelio de Cristo. La fe viene siendo el evangelio de Cristo. Sigamos, versículo 17. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. Otra vez, iglesia, nuevamente, ¿qué le pidió Abraham a Dios? Nada. Dios le pidió su hijo, ¿sí o no? Versículo 19, consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Abraham de entre los muertos. ¿Cuál era el criterio de Abraham? Dios me dio un hijo, pero me lo dio a través de un milagro. Ya tenía 99 años, mi esposa era viejita igual que yo, estéril. Hubo un milagro como nunca antes. Dios me fue fiel y me dio el hijo de la promesa. Ahora Dios me pide este niño. Yo creo que Dios no miente. Yo creo que Dios lo puede resucitar entre los muertos. No es problema. Yo se lo voy a ofrecer porque Él tiene poder para resucitar a los muertos. Porque de Él, no del hijo de la esclava, no del hijo de Agar, no de Ismael, de Isaac será llamada descendencia. Así que no hay problema. Dios me lo pide, yo lo sacrificio. Él tiene el poder para resucitarlo. Esa es fe. Se oye muy bonito y qué tremendo Abraham, pero si te nos pide a nosotros algo así, vamos a creer que Él tiene el poder para hacer lo que Él nos está pidiendo. Y eso le fue contado por justicia. Eso es fe. No es lo que Abraham le pidió a Dios, es lo que Dios le pidió a Abraham. Y entre más cosas grandes te pida, tu fe tiene que estar más sólida. Amén. Entonces Abel, Enoc, Noé, Abraham nos dejan un mensaje a la iglesia de hoy.
Estos hombres nos dejan un legado, un mensaje de fe. No es la fe que se está predicando allá afuera. Por los últimos 20 años, la fe que he escuchado allá afuera es: ten fe y recibe tu milagro. Manda $100, yo voy a orar y vas a recibir un rompimiento. Da un pacto aquí porque estamos levantando un pacto para tal radio, para tal televisión, y dalo con fe, que vas a ver cómo tu hijo se va a salvar. Vas a ver cómo tu esposa va a regresar. Esa no es la fe que predicaron en el libro de Hebreos. Esa no es la fe que vivió Abraham, Noé. Estoy hablando, es una fe inicial, es una fe válida, pero no podemos basar nuestro cristianismo en esta fe. ¿Estamos acá? Ellos dijeron: somos hombres de fe porque Jehová pidió y nosotros le dimos a Dios todo lo que Él nos pidió. Por eso somos hombres de fe. Eso es lo que está diciendo Hebreos 11. No de la fe que yo pido y Dios me da. ¿Estamos acá? Entonces, para tú tener esa misma fe, tú tienes que tener la convicción de decir: Señor, lo que tú me pidas yo te voy a dar. Donde me mandes, ahí iré, porque tengo la convicción que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso que tenemos que despedirle al Señor que nos abra nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios e ir donde Él nos manda. ¿Estamos acá? Versículo 20: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que le esperaba en el futuro. Previendo significa ver anticipadamente. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, Isaac vio en el futuro, por eso dio una palabra profética para sus hijos. Versículo 21. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. En otras palabras, José sabía, porque Dios le había dicho que después de él su descendencia iba a ser esclava, y después de 400 años Dios iba a aparecerse y los iba a dejar ir libre, y les dijo: por favor, saquen mis huesos. Quiere decir que los israelitas, aún después aún de que José dejó de vivir, de existir, sus huesos todavía proveían fe para más de 12 generaciones, diciendo: nuestro padre José, Dios le habló y vamos a ser libres un día. Qué intrigante eso, que después de que nosotros nos muramos, nuestra fe va a seguir hablando. Mi papá pasó cosas duras, mi mamá pasó cosas terribles, pero le creyó a Dios y murió como una cristiana. Esa es la fe que tenemos que heredarle a nuestros hijos. Puso su confianza en Dios, no en las circunstancias, no en lo provisional, no en lo pasajero, sino que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, penetra, divide el espíritu, el alma, y entra a las coyunturas y los tuétanos y discierne. Esa es la fe sólida, iglesia. Esa es la fe que tú puedes apostar todo lo que tú tienes. ¿Sí? Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque lo vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Cuando ustedes ven ahí que dice que era un niño precioso, no está diciendo cuchi, 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 mira qué lindo, qué cute. Era precioso para Dios. De una manera, de alguna forma, el Espíritu Santo les hizo saber a los padres de Moisés que este era el libertador, que había algo diferente en ellos, que no lo iban a lanzar como carnada a los cocodrilos del río Egipto, sino que lo escondieron, que de alguna manera ellos sintieron: este es el libertador. Y mira, dice: por la fe no tuvieron miedo del edicto del rey. Esta fe nos hace perder el temor, no la fe si recibo o no recibo mi milagro, la fe que está puesta sólida en Cristo Jesús, amado nuestro, que no importa lo que suceda, no importa si obtengo o no obtengo el milagro, yo soy apreciado, soy amado, soy hijo de Dios. Iglesia, va una fe más allá si recibo o no recibo. Es una confianza plena en el infinito, una confianza plena en el amor de Dios que está reflejado en Cristo Jesús.
Versículo 24, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Los placeres del pecado son pasajeros. Solo a este nivel de fe tú puedes dejar los placeres del mundo para proseguir el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una fe eterna, no los placeres efímeros del pecado. Versículo 26, te lo leo yo. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Te das cuenta? Todos estos versículos que estamos leyendo hablan de la certeza de lo que se espera. Todos estos hombres no obtuvieron el resultado final. El resultado final era el Mesías, era el Hijo de Dios, era Emmanuel, Dios con nosotros, trayendo libertad por causa del pecado. Pero todos mantuvieron su fe hasta el final. Versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues éste se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, que es un prototipo de Cristo, ¿verdad? Y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Por qué cayó la muralla de Jericó, familia? Aquí, ¿por qué cayó la muralla de Jericó? Acá, ¿por qué cayó la muralla de Jericó? Por la fe. Me temo decirle que la muralla de Jericó no cayeron por la alabanza ni por la adoración, cayó por la fe. Si fuéramos nosotros, oh my God, agarraríamos a todos los intercesores así, en el nombre de Jesús, y ponemos, los muros caen, y las banderas, cada 5 banderazos cae una piedra, y empezamos a clamar, y que en el nombre de Jesús, y le hablamos a la peña. ¿No dice eso? Por la fe, digan por la fe. Después de eso, José no escribió un libro, ¿cómo derribar las murallas? Tomen esta estrategia y toda muralla que ustedes tengan se va a caer. Porque lo que sí pidió Josué, porque Josué no pidió que Dios destruyera las murallas, lo único que pidió era estrategia. Dios le habló al oído para cada batalla, para cada pueblo, para cada circunstancia. Era una estrategia diferente. Por eso que hay muchos hombres y mujeres de Dios famosas que cuando algo les da resultado lo hacen una doctrina y lo enseñan como una doctrina. Ahí va la gente que no tiene conocimiento de la santísima fe y pone su fe en una experiencia personal. Digan experiencia personal. No podemos hacer doctrinas de una experiencia personal. Yo di 7 vueltas, di un pacto y entonces mi marido regresó y ahora está aquí, gloria a Dios. Así que los que quieren que su marido regrese tienen que dar 7 vueltas y tienen que dar un pacto. No, iglesia, eso no es así. Por favor, tengamos más de 2 dedos de frente. Amén. ¿Estamos acá? ¿Quiere decir que no hay que orar? Sí hay que orar, hay que interceder, hay que adorar, pero para que Dios nos dé estrategias. Amén. Los evangélicos tenemos un problema muy grande, demasiado grande, que por años hemos tratado de sustituir la obediencia por oración y creemos que todo se arregla orando y nos metemos a orar cuando es simple. Dios te dice, sé obediente, haz lo que te digo, te lo he dicho muchas veces. Versículo 31, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. No murió con los desobedientes. Yo no quiero desobedecer. Hello. Por alguna razón esa prostituta creyó en el Dios de los hebreos. Por alguna razón la mujer tuvo fe y escondió a los espías. Y mira lo que le dijeron: pon, ¿verdad?, unos lazos de lana roja delante en tu ventana, en tu puerta, hablando de la sangre de Cristo. Y ustedes saben que después ella fue asimilada, ¿verdad?, al pueblo de Dios,
Y ustedes saben que por ese linaje viene el Señor Jesucristo según la carne. Por este linaje viene el Señor Jesucristo según la carne. Si alguien de acá o alguien que me está viendo me va a escuchar y tuvo la profesión más antigua de prostitución y la sangre de Cristo los lava, eso quedó atrás. Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Versículo 32, estamos terminando. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo. A los predicadores nos falta tiempo. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefet, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de espada, sacaron fuerza y flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron a fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus maridos. Gloria a Dios por esta fe. Gloria a Dios por esos que cerraron boca de leones, que conquistaron por filo de espada, que apagaron fuegos. Pero iglesia, hay otra lista que nadie quiere permanecer. Dice la Biblia, otros, digan otros. En cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. No por pecadores, no por cobardes, no por débiles. La misma fe que aquellos conquistaron, hicieron proezas, fue la misma fe que ellos pusieron su confianza en Cristo o en Dios y murieron. Versículo 36. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados a la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesitados, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así, en otras palabras, gente de ese estirpe, gente de ese calibre. El mundo no lo merecía, dice el escritor de Hebreos. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Versículo 39. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, sino nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Estos fueron apedreados, estos fueron vituperados, aserrados, muertos a filo de espada. Nunca retrocedieron por su fe. Su fe no estaba puesto en lo visible, sino en lo invisible. Su fe no estaba puesto en lo circunstancial, sino en lo eterno. Si fe es la certeza de lo que me espera, si fe es la convicción de lo que no se ve, ¿qué es lo que esperas tú? ¿Ah? ¿Qué es lo que no miras tú? ¿Será que es tu petición? ¿La dádiva, el rompimiento? ¿En eso está basado tu fe? Tenemos que romper ese patrón equivocado de pensamiento. Tenemos que redefinir, por favor, redefinamos, por favor, sobre qué estamos edificando nuestra fe. Estamos viendo el libro de Hebreos con revelación fresca, nueva. No sobre mis peticiones, no sobre mi fuerte anhelo de tener algo. Por favor, yo no estoy diciendo que le crean a Dios, que oren, que clamen. Lo único que les estoy diciendo es que no basen su fe basada en la respuesta de Dios si es desfavorable. Eso es lo que yo estoy diciendo. Terminamos con esto. Entonces, el tema no termina ahí, porque la Biblia originalmente no fue escrita por versículos ni capítulos, fue una sola carta. En el capítulo 12 dice Hebreos 12:1, ya no estamos en el 11, ya no estamos en la hora de la fe, estamos en el 12, sigue hablando de la fe. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los que acabamos de leer: Noé, Abraham, Isaac, Jafté, David. ¿Ok? Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que estaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Menospreciar significa darle menos valor. Le dio menos valor a la vergüenza a Jesucristo, ¿sí? Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Te das cuenta? El escritor de Hebreos le dice a este pueblo que estaba siendo perseguido, que quería regresar al judaísmo: consideren a Jesús. La misma persecución
que Él sufrió, ustedes están pasando. El escritor de Hebreos, familia, no le da una charla motivacional. El escritor de Hebreos no le da una prédica para levantarle el ánimo. Porque una prédica, ustedes se recuerdan, después de 2 o 3 días, solo el 12%. El escritor de Hebreos los estableció en la santísima fe, en ese nivel de fe. Y le dijo, en este nivel de fe, crean y edifiquen su vida. La pregunta es, ¿sobre qué fe estás edificando tu vida tú? Cuando tú llegas a la conclusión, a la madurez espiritual, que le dices, Señor, pídeme. Si este trabajo es piedra de tropiezo para que me santifique, para que predique, para que crezca, para que yo pueda enseñar la luz admirable de ti, te entrego este trabajo. Tú me darás un mejor trabajo. Esa es la fe la cual tú puedes edificar tu cristianismo. ¿Estamos acá? Si tú dices, Señor, a donde tú quieras enviarme, media vez escuche tu voz y eres tú, yo voy para allá. La fe la estamos edificando que un día estaremos con Cristo y seremos uno con Él. Esa es nuestra plena confianza. Esa es la santísima fe. ¿Sabes lo que Dios puede hacer con personas que está edificada su fe en esa confianza? De que todo lo que me pidas te lo daré, a donde me mandes yo iré. Te creo, Señor, creo que tú tienes lo mejor porque tú eres mi Padre y yo soy un instrumento que antes de la fundación del mundo ya fui salvo para anunciar las virtudes admirables de tu Hijo Jesús. ¿Tú sabes lo que Dios puede hacer contigo si tienes esta fe? Yo quiero que en esta hora tú te posiciones y te pares en esta fe, porque se va a levantar un ejército de pueblo, de real sacerdocio, de pueblo en fe que dice, Señor, aquí estamos, lo que es mío es tuyo, que mi vida te sirva para algo, aquí te la entrego, sea que me des o no me des, sea que tenga rompimiento o no tenga el rompimiento, porque lo más importante, necesitamos oír su voz. Como dije antes, cuando Josué fue a tomar la tierra prometida, ninguna estrategia fue igual que la otra. No hay un libro de cómo derrobar a los hititas, no hay un libro de cómo cruzar el río Jordán en tierra seca, nada. Simplemente en cada situación Dios le hablaba, él obedecía, le contaba por fe y Dios derrotaba a sus enemigos. No hay que repetir fórmula, hay que escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y cuando escuches la voz de Dios, que tú puedas decir, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Deja de estar afanado, deja de estar afanado. Jesucristo mismo, lo que te está afanando, Él le llamó cosas. Te dijo, busquen prioritariamente, número 1, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que tú estás afanado y turbado, ¿sí? Busquen el gobierno, la administración de Dios. Quizás algo que Dios te está pidiendo se te hace muy difícil. Y tú dices, Señor, pero si tú me lo diste, como Abraham, pero si tú me diste este hijo y ahora me lo estás pidiendo, yo creo que tú tienes el poder para llamar las cosas que no son como si fuera y que tú tienes el poder para resucitar muerto. Así que te entrego, Isaac. Y concluyo con esto. Quizás tu corazón de alguna manera se lastimó, se hirió, porque tú le estuviste pidiendo al Señor con toda tu fe, ¿sí? Para un milagro, que no se muriera un ser querido, que regresara un ser querido, que restaurara un matrimonio, qué sé yo. Tú estuviste pidiendo y clamando y pusiste tu confianza en esa fe para tu relación con Dios y no se te dio el milagro, no hubo el rompimiento, tu ser querido pasó a estar con Cristo. Quizás por eso se dañó tu relación con Dios. Quizás por eso tienes desconfianza ahora. Quizás por eso ya no crees. Quizás por eso ya no te estás congregando. Quiero darte la oportunidad, ahora que entiendes lo que es la fe, para que el Señor sane tu corazón. Porque a través de la ignorancia es donde el enemigo se mete para que nosotros nos alejemos de la verdad, para que nos enojemos con Dios, para que nos salgamos de la iglesia. Y quisiera orar, si alguien de acá
andar con Dios, su fe fue dañada porque te predicaron o te prediqué que fe es creer para recibir un milagro y ahora te sientes menos amado que la otra persona que quizás sí recibió su milagro, que la otra persona que quizás Dios sí restauró su matrimonio. Quiero orar, quiero hacer una oración, iglesia. Quiero dejarles